Buenas noches, soy Patricia Marañón. Hoy en mi rol de moderadora, invitada por WINS a este webinar sobre Lean Logistics, construyendo cadenas de suministro esbeltas. Y hoy tenemos a dos ponentes invitados, quienes nos van a contar sus experiencias implementando herramientas y el pensamiento Lean. Bienvenidos nuevamente. Les recomendamos utilizar los hashtags LeanSCM y Lean Logistics que ustedes pueden ver al final de la pantalla para poder hacer sus comentarios en redes. Y ahora empezamos. Pero antes, permítanme mencionar a nuestros auspiciadores: Ranza, Revista Logística, Conecta Consulting y Mercer. Voy a darle la bienvenida a nuestro primer panelista, Roger Lee. Permítame, por favor, presentarlo. Roger es experto en abastecimiento, producción, operaciones, logística y en cadenas de suministro internacionales, con más de 25 años de trayectoria, desempeñando puestos gerenciales en empresas globales y multinacionales, entre ellas Shell, SGS, Vopak y Solgas. Roger es MBA de Fullerton, California State University, máster en Dirección de Operaciones y Logística de la Universidad Politécnica de Cataluña, máster coach por la Universidad de San Ignacio de Loyola, licenciado en Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Roger. Gracias, Patricia, por la presentación. El día de hoy voy a compartir con ustedes una presentación sobre Lean Logistics, así que permítanme presentar, por favor, un segundo. Compartir, listo. Ok. Yo creo que ya pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces comenzamos con la presentación. Bueno, gracias a nuestros auspiciadores. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Lean Logistics, construyendo una cadena de suministro esbelta, ¿no? Y lo primero que yo les digo es, cuando miramos un proyecto Lean, ¿no? Miramos hacia arriba, ¿no? ¿Qué pensarán los directores? ¿Qué pensarán los gerentes, ¿no? ¿Y qué cosa miran los gerentes? Yo quiero darles un poco esa mirada, ¿no? Esa mirada del director, esa mirada de cómo comenzar y cómo darle respuesta a las personas que están arriba, ¿no? Entonces, los criterios de selección en un proceso de Lean es entender cuál es el momento de tu empresa, ¿no? Para poder saber dónde enfocar y también reconocer si es que tienes algunos eventos quick wins. O sea, quick wins son aquellos proyectos cortos, pequeños, que los puedes implementar sin mayor problema, pero los grandes tienes que saber enfocar, ¿no? Y para poder enfocar, tú tienes que mirar el de mayor valor y priorizar, ¿no? Es un Pareto, ¿no? Y generar una cultura, ¿no? Entonces, las empresas básicamente pueden estar en tres momentos. Una de desarrollo sostenible, o sea, que tienes el tiempo para poder desarrollar toda una cultura, ¿no? Algunas que ya van teniendo un poco más de presión del cliente, necesitan resultados un poco más inmediatos, y otras que necesitan resultados ya en el momento, le apremia mucho el corto plazo, solamente tienen que ver el dinero. Pero hay que tomar en cuenta, pues, que las empresas tienen diversas culturas empresariales, ¿no? Hay empresas que recién están gateando para poder moverse, otras que están caminando para poder moverse, otras ya están corriendo. Por lo tanto, las herramientas y las cosas que tú vas a implementar en las diferentes culturas empresariales van a ser diferentes. No todas te van a aceptar porque cada una tiene una cultura, ¿no? Entonces, si tú te quieres mover, hay empresas, pues, que solamente vieron, pues, que el hombre pisaba tierra, pero otras deciden volar, ¿no? Y tú puedes volar e ir más allá. Pero hay otras empresas que deciden ir más allá que eso, ¿no? Y eso implica pues la teletransportación, como ahora, ¿no? Yo puedo estar en su casa teletransportándome, ¿no? Entonces, diferentes culturas, diferentes momentos, y la coyuntura hace que nosotros nos tengamos que adaptar y tengamos herramientas, necesidades y prioridades completamente diferentes, ¿no? Entonces, el mundo
ya saben, sigue cambiando, se viene una segunda ola, una tercera ola y está todo de cabezas. Y imaginemos nuestro negocio, pues que era un barco grande encima de un mar tranquilo y nosotros nos movíamos y de pronto nos reducen el agua y nosotros comenzamos a ver montañitas y nos vamos golpeando con el barco grande y no nos podemos mover y de pronto se vuelve complejo y tenemos que movernos frente a las rocas y no podemos adaptarnos y necesitamos tener mucha flexibilidad y comenzamos a cambiar a la última milla, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos preparando culturalmente para que podamos enfrentar un futuro que pueda ser independiente de la cantidad de agua, ¿no? El agua, vamos a decirle, es el stock, ¿no? Y el stock se va reduciendo y como cuando vamos reduciendo en un proceso Lean y vamos implementando una cultura just in time, se nos va complicando algunas cosas, van saliendo algunos problemas. Entonces, ¿qué problemas tenemos hoy dentro de la pandemia? Tenemos muchos problemas que nacieron adentro, ¿no? Los stocks, despachos, distribución de última milla, no estábamos acostumbrados a manejar en los motorizados, bioseguridad, sin sostenibilidad y afuera, ¿no? Los negocios cambiaron de rumbo, entraron nuevos jugadores, ahora el vecino se convirtió en otro negocio y todo el comportamiento del consumidor, que hoy es un participante activo, es clave, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzar y cómo enfocar estos retos, ¿no? Entonces, generalmente, pues es fácil cuando tú tienes un blanco y dices, oye, vamos a apuntar, ¿no? Y disparamos hacia allá, ¿no? Ese blanco es nuestro plan estratégico, pero el plan estratégico se hizo en función del pasado y ahora tenemos que mirar el futuro y de pronto tenemos un montón de procesos y tenemos que elegir algún proceso. Y esto es típico, ¿ah? Oye, tenemos un montón de cosas que hacer, ¿por dónde comenzamos? Entonces, si yo les digo, de esta lista de billetes, escoge dos, ¿cuál escoges? Y la gente duda. Siempre que preguntan se ponen a pensar, aquí, ¿cuál es la trampa, no? Bueno, lo lógico es escoger los dos de 500, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual son los procesos. ¿Cuáles procesos vas a escoger para poder hacer un proyecto Lean, ¿no? Enfócate, ¿no? Y este enfoque es regla del 80-20, ¿no? ¿Y dónde me enfoco? En aquellos que le agregan valor hacia el cliente. Recuerden, hacia el cliente, ¿no? Y recuerda siempre el momento, ¿no? No tienes tiempo, no tienes recursos y tienes que agregar valor. ¿Y qué es el valor, no? Entonces, es un poco difícil, pues, mirarlo, pero aquí yo les he preparado un ejemplo, ¿no? Entonces, miremos primero el dinero, ¿no? Y vamos a traducir todas las cosas del negocio en términos de dinero, ¿no? Porque nos va a permitir y nos va a ayudar a mirar y a priorizar. Entonces, podemos decir que tenemos que mantener el flujo para no perder el cliente, el enfoque al cliente, no tener gastos que son fuera del negocio, o sea, cumplimiento de la ley, salud, seguridad, comunidad, personas, ¿no? Que las personas no se vayan, ¿no? Que se dejen la compañía, ¿no? Que el talento se quede, ¿no? Y tener procesos caros, ¿no? Y eso implica, si no optimizas, si no eres productivo, no reduces los desperdicios, si no haces las cosas bien a la primera, entonces tus procesos van a ser caros. Entonces, todo eso es dinero. Pero si cambiamos este dinero y lo miramos desde otro punto de vista, en vez del verde billete y lo vemos con el rojo corazón, las cosas de la lista negra siguen siendo iguales, ¿se dan cuenta? Solamente que ahora le cambiamos el nombre. Le decimos pasión por el cliente, cumplimiento y ética, equipo, clima laboral, excelencia operacional, Lean, Lean Six Sigma, etc. El concepto te lleva al mismo propósito, ¿entiendes? El dinero y el concepto. Pero a veces es más fácil trabajar con las personas y alinear a las personas con el corazón, más que con el dinero. Entonces, cuando nosotros hacemos una cultura Lean, buscamos pues alinear ese corazón, ¿no? Buscamos ese alineamiento para que las personas tengan ese pensamiento Lean, ¿no? Ese pensamiento prospectivo, ¿no? Entonces, estos ángulos de mirada, ambos ángulos nos permiten alcanzar las metas del negocio, ¿no? Mirar el dinero es lo más sencillo de ubicar y clasificar, recuerden, pero siempre tenemos que estar pendientes de eso, del valor, y qué tanto de valor le estamos agregando al cliente. Pero la pregunta es, ¿quién es tu cliente en este momento? ¿Es tu cliente final? ¿Es tu cliente interno? ¿Es tu cliente del directorio? ¿No? Ya sabes por dónde comenzar, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando llegamos a una operación y necesitamos mejorar la operación? O sea, ahora ya me pongo en los zapatos de alguien que entra pues en una operación nueva y recién te contrataron. Entonces, ¿qué encuentras, no? Encuentras pues una empresa donde lo primero que tú tienes que hacer es estabilizar con un paciente, ¿no? La realidad, ¿no? Luego de estabilizarlo, o sea, cortar costos duros, ¿no? Y parar algunas cosas duras, tienes que comenzar a rehabilitar y después poner en forma
a ese paciente. Entonces, si tú comienzas a verificar esto en una línea de tiempo de un proceso de implementación Lean, yo les estoy poniendo primer paso, segundo paso, tercer paso, pero no necesariamente ese primer paso es un mes, ¿no? Puede ser un año. Y este proceso puede durar 4 años, ¿no? O pueden ser 6 meses, depende de la prioridad y la velocidad, ¿no? ¿Y qué encuentras? Pues encuentras muchos problemas, tienes que enfocar y comienzas tú a trabajar algunos procesos que te van a llevar a la cultura Lean, ¿no? Pero a largo plazo lo tenemos que tener claro, ¿no? Foco en el cliente, que la operación sea sostenible, hacer las cosas bien, tener un ADN cultural, o sea, desarrollar. Para mí es importante desarrollar ese ADN, esa pasión por la mejora continua. Cuando tú tienes esa pasión por la mejora continua, tienes la actitud de hacerlo, ¿no? O sea, aprender a hacerlo, eso es fácil, porque eso es conocimiento, ¿sí? Pero el querer hacerlo, eso es lo más difícil. O sea, y eso es lo que, de alguna manera, todo gerente de operaciones, de alguna manera, influye, ¿no? Influye para que la gente lo quiera hacer. Entonces, cuando llegamos a una operación, ¿dónde debemos mirar, ¿no? Debemos mirar los resultados financieros, los sistemas de costo, cómo están alineados, hacer un benchmarking de los valores para poder saber en qué procesos nos tenemos que enfocar, ¿no? Escuchar al cliente para ver qué valora. Acuérdense, qué valora el cliente. El cliente tiene que hacer el sistema pull, jalar lo que necesita, ¿no? No lo que a nosotros nos provoca, ¿no? Identificar los desperdicios, qué información sirve y siempre generar esa cultura. Entonces, una vez que tú ya sabes, tienes que priorizar y seleccionar, como les dije, enfocar. Recuerden, esta palabra que yo les digo, que es tan simple de enfocar, no es tan común, porque a veces queremos hacer todo, ¿sí? Todo, y no es así. Tú tienes que mirar aquello que te agrega valor. Y a veces las personalidades son tan aprensivas que quieren hacer todo y no pueden, no tienes los recursos, no tienes el tiempo, tienes que enfocar, ¿no? Y planear lo que puedas ejecutar para que generes confianza. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dónde está el dinero, ¿no? Mirar los costos, las partidas, dónde se gasta más. Y es donde hay más desperdicio, ¿no? Y el olfato que tú tienes al momento de desarrollar como gerente o como director, son simples, ¿no? Es cuestión de experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los despachos de última hora? ¿Por qué hay tanto despacho de última hora? ¿Por qué hay devoluciones? Oye, hay sobrecosto de transporte, pero si está bien negociada la tarifa, ¿no será que no los estás planeando bien? ¿Existen conflictos de interés entre los trabajadores? ¿Alguien se está beneficiando? ¿Compras con proveedores? ¿Qué comportamientos hay? Observa, mira, no todo está en el proceso. No todo está en el proceso. Y en la presentación yo les voy a enseñar cosas donde tú miras una cosa y no es, pues, ¿no? Entonces, si hablamos de herramientas Lean, yo no les voy a contar las herramientas, ustedes ya las saben, ¿no? Y las van a contar más adelante. Pero aquí están, ¿no? Y Lean es tener un buen criterio para eliminar desperdicios, ¿no? Y mejorar continuamente. O sea, puedes tú aprender correctamente, pero desarrollar ese criterio, esa pasión, ese ADN de mirar cosas simples y poder resolver, eso es lo más difícil. Ya, porque a veces se cree tener toda la mochila, pues, de saber el Value Stream Map, el detalle, el mapeo del proceso. Eso es fácil. ¿Ya? Pero que alguien te toque la puerta y te diga, oye, aquí podemos mejorar rápidamente, ¿sí? Y lo hacemos rápido, eso no es tan fácil, porque implica que tengas una cultura de comunicación, ¿no? Entonces, primero, mi mejor consejo es formar una cultura. Y para formar una cultura es comenzar por lo simple, ¿no? Haga las cosas bien, evite errores o prevénganlos, analícelos, investiguelos y mejorar cada día, ¿no? Entonces, algunas técnicas a prueba de error que existen en el sistema Lean es, pues, la disposición y diseño, parcelar como las papas fritas para un despacho rápido, la parada positiva, ¿no? Separación de espacio para que tú desde un primer momento entres de frente y no pierdas tiempo, ¿no? Confirmación de existencia encontrando el sitio rápidamente. Por ejemplo, el ketchup, que tiene mucha viscosidad, se diseña un envase para que esté al revés, de tal manera que tú puedas usar toda la cantidad de producto. La gestión visual. Fíjense en la foto de los camiones, ¿no? La foto de los camiones en la parte de arriba aparece algo, pero finalmente es un camión. Eso es lo que yo les quería decir, ¿no? El pasa no pasa, si es que tienes permiso o no permiso. La separación de tiempo como los semáforos, ¿no? La parada condicional. O sea, tú arrancas un carro y si no está en P, no arranca, ¿no? Sistemas que como tener todo el kit de herramientas para reparar una máquina y no perder el tiempo para ir a recoger
una herramienta que te falta al momento de reparar, las 5S, el Kanban, las plantillas o repetición de planos y todo lo demás. Si tú quieres ver en una cadena de suministro, ¿cuáles son los tips que tú deberías de mirar, ¿no? Yo les aconsejo mirar el Business Continuity Management o la continuidad de negocios para ponerse en el plano de qué pasa si en futuros escenarios, el manejo del cambio, sobre todo porque estamos cambiando mucho, ¿no? Hay que mapear siempre toda la cadena, ¿no? Y mejor es un Value Stream Map donde vamos a ver el flujo de materiales y el flujo de información, identifiquen los riesgos, mitiguen y recuperen los posibles problemas, tener una torre de control donde tengamos toda la información y podamos monitorear, foco en el costo, foco interno en aquellos procesos claves, por ejemplo, procesos claves con gente, es la gente que se está contagiando, ¿no? Hoy no podemos olvidarnos de eso, ¿no? De la bioseguridad y el cliente, ¿no? Finalmente, algunos consejos que quiero reforzar es, recuerden, el mundo cambió. Lo que pasó en el pasado, pasó. Tenemos que estar preparados para un futuro que no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, tenemos que entender bien los conceptos, ¿ya? Entender bien los conceptos, más no la solución, más no el procedimiento. El procedimiento nos ayuda a resolver, pero el concepto nos permite diseñar nuevos escenarios y movernos en diversos escenarios. Por ejemplo, cambiarte de trabajo rápidamente, ¿no? Prioricen las personas, prioricen la vida. El éxito de antes no es el mismo de hoy, ¿no? Sean unos aprendedores, aprendan constantemente, adáptense, sepan adaptarse a las situaciones, ¿no? Muchas veces hay personas que dicen, no, es que yo ya estoy acostumbrado a hacerlo así. No, pero ya cambia el mundo, pues adáptate, ¿no? Tienes que tener flexibilidad, cultura flexible, cultura agile, ¿no? Y visibilidad, ¿no? Hay que tener una cultura de un mindset transformador. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero verlos más adelante. Muchas gracias, Roger. Me encantó la presentación, me encantó sobre todo esa parte donde hay que ponerle corazón, ¿no? Y tengo algunas preguntas para hacerte, aprovechando que tenerte aquí en este webinar. En este momento en que las empresas están más preocupadas por ese día a día, por la subsistencia, ¿cómo crees tú que calaría la idea de hacer una implementación de Lean? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que creo es que, como les dije, hay que ver el momento, ¿no? Hay que ver el momento y el tiempo, ¿no? Hay algunas implementaciones de Lean que son resultados rápidos. Y una de las variables es resultado rápido, ¿no? Por ejemplo, un buen value stream mapping que te pueda ayudar a mejorar un proceso, eso es rápido, ¿no? Pero muchas veces tienes que contratar expertos, ¿no? Desarrollar a gente experta dentro te va a demorar, entonces es mejor traer un consultor o alguien que ya sea ducho en el tema, ¿no? Y conforme vas avanzando y vas mejorando, vas generando una cultura, ¿no? O sea, en este momento es el momento de traer gente experta. Si es que la gente no sabe, no hay tiempo para desarrollarla, ¿no? Por la premura de la situación, ¿no? De acuerdo, interesante respuesta. Otra pregunta que me surge es, para un logístico, ¿no? Un logístico que de repente se está entrenando que está aprendiendo herramientas Lean. Para ti, ¿cuál es la herramienta, digamos, que más simple y que de repente tiene los mejores resultados de Lean que le podrías recomendar a nuestros participantes en este webinar? Mira, a mí me encanta el Pocayoke, ¿no? A mí me encanta el Pocayoke porque tiene que ver con la mejora continua, ¿no? Pocayoke es a prueba de error y te ayuda a aprender de tus errores, ¿no? Y te imaginas poner barreras para que no te vuelvan a ocurrir, ¿entiendes? Diseñar cosas, pero también es una cultura donde las personas cuentan sus errores. Vencer la cultura de contar el error es enorme, ¿no? Porque la gente tiene vergüenza. No, ¿cómo voy a decir esto? Porque van a decir que yo he metido la pata o me van a votar, ¿no? Hay temas culturales, ¿no? Es todo un tema. Entonces, si tú ya vences el tema de la gestión del error con el Pocayoke, puedes lograr mucho en temas culturales, ¿no? Y a veces esas miradas gerenciales, o sea, si tú me dices, ¿dónde está el éxito? Está ahí, ¿no? Está en que tengas una buena cultura, que la gente realmente haga las cosas porque quiere hacerlas, ¿no? Y de ahí implementar cualquier cosa de ingeniería, de procesos, eso es fácil. Pero que la gente crea en ti
Eso es difícil. Buenísimo, Roger. Nos dejas muchísimas lecciones. Agradezco mucho tu participación en este webinar y nos veremos en la siguiente. Gracias, Muchas Pati, gracias. por la presentación. Gusto en Gracias participar. a ti, Roger. Chao. Chao. A continuación, vamos a presentar una secuencia que es nuestra secuencia de auspiciadores. En esta ocasión vamos a presentar a Fernando Madradiegue, que viene a comentarnos sobre la empresa Lean Perú. Fernando nos va a comentar cuál es la propuesta que tiene Lean en cuanto a promover las herramientas y también el pensamiento Lean. Adelante, Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de WIM de ser parte de su red de aliados. Mi nombre es Fernando Maradiegue, represento al Instituto Lean Management, Lean Perú, acá. El motivo de nuestra presentación tiene tres aspectos. Uno diría en orden y de importancia, retomar el flujo productivo en nuestras operaciones de manufactura o servicio de nuestro país, convertir el actual flujo a la demanda variable que hoy tenemos en los hospitales, que sería el primer pilar a atacar en todo caso. Y el tercero, ver algunas herramientas operacionales que venimos utilizando en Lean Healthcare. Justo hemos tenido una experiencia interesante en el Hospital Villa El Salvador COVID para madres gestantes, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con alrededor de 35 profesionales médicos y de administración. La presentación está enfocada básicamente a lo que es la oportunidad de mejorar el desempeño de un hospital, que es el que he mencionado, el Hospital Villa El Salvador COVID para madres gestantes. Aquí vemos una lámina que está mostrando dos temas. Primero, el análisis del flujo de información. No sé si ven la pantalla, por favor. ¿Se ve la pantalla? Adelante. Hola, hola. Hola. Sí, Fernando, vemos la pantalla. Sí. Perfecto, disculpen. Estaba comentando de que lo primero que hacemos son dos cosas cuando exploramos un mapa de flujo de valor. Primero, el comportamiento del trabajador o del operador a lo largo de las actividades de un subproceso. Y lo otro es el análisis del flujo mismo entre el paciente y el producto. En esta línea, ustedes podrán de repente observar que hay 6 actividades y de las cuales la mitad, 3 de ellas es que el paciente está esperando. ¿Cómo hacemos para poder movilizar estas herramientas que permitan contribuir, eliminar, combinar, replantear o simplificar los tiempos o actividades? Usamos normalmente 3 competencias que están vinculadas a herramientas. El primero, estabilizar el proceso, los silos que hay en una organización. El segundo está focalizado en conectar los procesos desde la parte de los proveedores hasta nuestros clientes o pacientes en este caso. Y el tercero está referido puntualmente a cómo conectamos la variabilidad de la demanda de servicio médico que hoy se requiere, y sobre todo en estas semanas que están viniendo en nuestro país, ¿no? ¿Qué más? Para poderlos poner en el contexto, nosotros trabajamos con el Hospital Villa El Salvador, identificamos 5 proyectos. Les voy a compartir en forma general uno de ellos. Uno de ellos nos enfocamos mucho al tema de disminuir los tiempos de atención de un ciclo completo integral de atención a una paciente. Una mamita, una madrecita que está en estado de gestación y con COVID todavía. Entonces hicimos un mapeamiento con el grupo de médicos. Uno de los grupos presentó este proyecto, más o menos articulado de la siguiente forma, que buscábamos nosotros articular algunas herramientas que permitan eliminar actividades, eliminarlas o reducirlas. En este caso, si se está observando, en este proceso de transformación para 16 subactividades de este subproceso que atacamos, logramos plantear reducir a la mitad estos tiempos a través de este grupo de herramientas de trabajo estándar, cadena de ayuda, mejora transversal en los almacenes a través de floating, SMED y sobre todo el trabajo estandarizado.
Con esto se logró hacer un planteamiento interesante de una batería de proyectos que permitieron reducir las actividades. Poniéndonos nuevamente en el contexto, acá viene el producto habla de un conjunto de herramientas. Este conjunto de herramientas nos permitió en uno de estos 5 proyectos reducir de 229 a 280 minutos el tiempo integral de un paciente. Fue algo interesante que debemos seguir empujando en todos los hospitales del Estado para poder atender a más pacientes. Acá tenemos un pequeño juego que habla un poco de este esfuerzo que hicimos. Inicialmente, la organización farmacéutica o esta farmacia hospitalaria pensaba atacar los servicios en forma de lotes, pero llevamos el concepto de flujo. Este concepto de flujo permite idealizar en principio de que no podemos trabajar siempre esperando cumplir todo un volumen de productos para poder despachar una ambulancia, para despachar una orden de servicio a las diferentes áreas. Entonces comenzamos a dibujar estos juegos, como ustedes están más o menos viendo. Juegos son un conjunto de actividades que nos permite a través del Lego Zeros Play identificar, por ejemplo, cómo podríamos o en qué partes de esa cadena de flujo de valor identificar cuellos de botella. Al hacer estos juegos con ellos nos permitieron entender de que podíamos movilizar las atenciones con mayor velocidad. Y en ese sentido, llevamos el tema de flujo a posicionar en la mente de las personas que eran los médicos y personal administrativo. Si nos ponemos en el contexto, a un ejemplo, lo que más toma tiempo en atender a los pacientes es una serie de actividades que no agregan valor, como por ejemplo la espera, el registro en recepción, el triaje, la evaluación en sí y la espera en rayos X. Y hay otro grupo que está referido a las actividades que sí agregan valor para el paciente. Al poder verlo de esta forma, identificamos, por ejemplo, que de las actividades que agregan valor, había una barrera, que es la evaluación de los pacientes que tomaba 10 minutos. Esta misma barrera comenzamos a trabajarla con los médicos y el personal administrativo y descubrimos que si incrementábamos el recurso de esta llamada evaluación a 2 posiciones, podíamos reducir 15 minutos. Resultaba medio fácil, ¿no? Bueno, incrementamos recursos, pero después dijimos, ¿qué más podemos hacer si incrementamos y hacemos un balance? Bueno, incorporamos el tema de las citas, y con las citas, pues, se eliminó también un tiempo muerto que permitía a las personas no contagiarse, porque a más aglomeración o más cola, las posibilidades de contagio se incrementan. Pero, ¿qué pasaba cuando nosotros incorporamos ya no tan solo el concepto de flujo y el concepto de estandarización de procesos? Fíjense de este cambio de 10 minutos, pudimos hacer hasta 5 minutos haciendo lecciones de un solo punto, estandarización, espagueti. Esto permitió reducir hasta 20 minutos menos. Pero fíjense ahora, no tan solo nivelando y haciendo link, sino nivelando, haciendo link y haciendo citas. Y la cantidad de tiempo que logramos acceder a proponer fueron hasta 22 minutos. Es decir, si antes teníamos un volumen total de 52 minutos, pudimos reducir en concreto 22 minutos por grupos de 4 pacientes, A, B, C, D. ¿Qué más? Con respecto a nuestra participación en el mercado, tenemos una serie de actividades que venimos realizando desde el 2013, capacitando a la Fuerza Armada, capacitando a las organizaciones privadas en diferentes frentes, no tan solo en diagnóstico, capacitación y acompañamiento a través de una batería de herramientas que hacen sentido a las operaciones para poder ser flexibles al requerimiento. Ya completando esta parte de mi presentación, les propongo esto que nos encanta, que es jugar con una serie de herramientas. Es nuestra propuesta que hemos llevado a través de WINS para poder hacer una capacitación de un diploma Lean Supply. Esta capacitación en principio tiene como objetivo fortalecer las herramientas específicas, herramientas como BCM, herramientas como, por ejemplo, el justo a tiempo, el flujo, producir capacidad a través también de la gestión visual, hacer proyectos a través de la 3, ¿qué más? Capacitar para ejecutar los proyectos en forma global, de cambio, crear y priorizar planes de acción, identificar
derroches y producir un balance del trabajo, ¿no? De tal forma que las personas puedan realmente creer lo que estamos proponiendo a través de la mejora sostenible. Estos diplomas, que son una batería de 8, en principio estamos trabajando con vosotros, el primero que es el diploma de Lean Supply, que consta de 5 talleres prácticos, ¿no? Prácticos. Esto es lo que podía comentarles y agradecerles este tiempo que me han compartido para poderles presentar. ¿Tengo algún minuto adicional para esto? Solamente quería mostrarles qué cosa es Lean en 32 países donde actuamos. Compartimos conocimiento a los países y a las instituciones. ¿Tendré un minutito más, por favor? Rápidamente, por favor, Fernando. Sí, claro. Bueno, usando el tiempo que me han compartido de 10 minutos, les presento lo que es nuestra organización en el mundo. Tenemos posiciones en diferentes actividades, ¿no? Desde Lean Manufacturing, el cuidado de salud, en Lean Alimentación, y podemos realmente sumar alrededor de los 32 países en el mundo a través de herramientas, casos que hemos podido fortalecer la posición de las organizaciones y los países. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado de compartir un poco de nuestra experiencia a lo largo de estos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ha sido nuestro segmento de auspiciador. Vamos a continuar entonces con el webinar y permítanme, por favor, mencionarles, antes de empezar con la segunda ponencia, esta segunda ponencia llega gracias a ACH, Revista Logística y Transporte, Grupo Bimbo y AR Raki. Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores. Y vamos a iniciar entonces la segunda exposición del día de hoy a cargo de Brenilda Coronel. Brenilda es MBA con 16 años de experiencia en mejora de procesos. Ella es Black Belt en Six Sigma, ingeniera industrial de la UNI, trabajó 6 años en Ranza Comercial y actualmente se desempeña como gerenta de mejora continua y planificación logística en Sodimac. Bienvenida, Brenilda. Muchas gracias. Tenerte con nosotras en este webinar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Bueno, voy a hablar de Lean Logistics. ¿Quieren saber cómo el pensamiento Lean les puede ayudar a tener una logística totalmente alineada al valor que sus clientes esperan? Seguro que sí. Por eso los invito a quedarse conmigo hasta el final de esta charla, porque les voy a dar 5 claves que he resumido a través de estos 16 años de experiencia aplicando el pensamiento Lean a procesos logísticos de empresas de producción, de servicios y retail. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, agradezco a Wings por haberme invitado y estar compartiendo mi experiencia. Muchas gracias y sin más preámbulos, les muestro la presentación para empezar. ¿Me avisan si se ve? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? ¿Sí me confirmas, Patricia, por favor? Sí, te confirmo, Brenilda. Listo. Lean Logistics. Entonces les comentaba que les voy a compartir 5 claves. Empecemos con la clave número 1. Especifica el qué y el cómo. El qué valora tu cliente y cómo construyes ese valor a través de cada uno de los procesos de tu organización. Es súper importante saber y declarar qué es lo que valora el cliente y saber y declarar y compartir con los compañeros de equipo cómo las actividades diarias construyen este valor. Para esto, hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que es el mapa de la cadena de valor, o SM por sus siglas en inglés. Y me gusta aplicarlo con talleres, sobre todo cuando estoy estoy evangelizando un equipo con respecto al pensamiento Lean. Me gusta empezar por esa dinámica, por ese taller, donde a través de una ideación, de una interacción con los compañeros de trabajo, elaboramos en un papelógrafo, en una pizarra, cuál es la cadena de procesos a través de la cual vamos a generar el valor
que declaramos que valora nuestro cliente. Y no solamente la secuencia de procesos donde se da la transformación física o donde se da la manipulación material, sino también el flujo de información. Esta parte me parece muy importante porque esta herramienta me permite tener las dos visiones, ¿no? El flujo de información y el flujo de materiales. Les recomiendo nuevamente hacer este taller con todo el equipo de trabajo, porque a veces en el día a día todos decimos, sí, sí, entiendo cómo se agrega valor, pero cuando nos sentamos a conversar y lo escribimos y utilizamos una dinámica colaborativa para construir, nos damos cuenta que necesitamos un alineamiento y entender y todos ver lo mismo, ¿no? Y al final del taller todos visualizamos nuestra construcción y cómo estamos agregando valor al cliente. Clave número 2. Establece la demanda del cliente y cree flujo continuo. No solo basta con saber qué valora el cliente, sino también tienes que saber qué es lo que te pide el cliente, cómo esto se traduce en números para tú producir el servicio o el producto, ¿no? Es importante esta información, no solamente que la tenga el equipo de marketing, el equipo de ventas, sino que esta información esté disponible a todas las etapas del proceso y sobre todo si es un proceso logístico, tienes que tener claro cómo la cadena logística satisface esta demanda del cliente. Y lo segundo, crea un flujo continuo. Pero para entender cómo así se crea un flujo continuo, permítanme explicar los dos siguientes conceptos. Primero, seguro que han escuchado que en Lean se propone que el cliente jale, ¿no? Que el cliente jale con la demanda. En la primera foto de esta imagen vemos una soga con un nudo y nos imaginamos que el cliente está a la mano derecha jalando. El nudo son los procesos, somos nosotros como organización y a la mano izquierda está el proveedor. Si el cliente jala a través de la demanda, voy a transmitir esta tensión hacia mi proveedor y mi proceso va a ser completamente lineal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no es un proceso, no es una cadena donde el cliente jale, sino donde todos empujamos, donde nosotros empujamos hacia adelante? En la siguiente foto, en la foto de abajo, en la foto roja, vemos, nos imaginamos nuevamente a la izquierda el proveedor, a la derecha el cliente, y vemos cómo el proveedor nos empuja, nosotros somos el nudo, y nosotros empujamos hacia el cliente, y se genera una distorsión en la línea de comunicación, en la línea de los negocios de esta organización. Esto es un proceso push, y aunque no lo crean, la mayoría de organizaciones tiende a tener procesos push, donde empujan hacia el cliente y no dejan que el cliente los jale. Pero, ¿qué herramienta nos puede ayudar a identificar si estamos siendo pull o estamos siendo push? Aquí les traigo una herramienta, que en realidad es comparar dos indicadores, el tiempo de ciclo y el takt time. ¿Pero qué es el takt time? El takt time, hablábamos de una demanda, ¿verdad? Hablábamos que tenemos que tener claro cuál es la demanda. Entonces, el takt time es la demanda traducida en tiempo. Digamos, si imaginemos un centro de distribución que distribuye hacia las tiendas, ¿no? Entonces, se ha determinado que para satisfacer la demanda del cliente necesitamos que salga un camión con mercadería cada 20 minutos. Eso sería el takt time. Cada 20 minutos necesitamos que salga un camión. En esta foto vemos diferentes barras y las barras van a reflejar lo que es el tiempo de ciclo. ¿Y qué es el tiempo de ciclo? Imaginémonos la cadena de suministros, la cadena de este centro de distribución. Tenemos diferentes procesos y cada proceso va a tener su tiempo de ciclo, es decir, cada cuánto tiempo termina una unidad de flujo. Si estamos hablando, por ejemplo, del despacho, entonces, ¿cada cuánto tiempo el proceso de despacho tiene un camión listo para que salga hacia distribución? En este caso, vemos la barra C, que dice 17. Es decir, el takt time que necesito son 20 minutos, pero el proceso de despacho, imaginémonos que la barra C, tiene cada 17 minutos un camión listo. El proceso anterior, que sería el B, que podría ser el proceso de consolidación, por ejemplo, tiene la cantidad de mercadería
que sirve para que haya un camión listo cada 15 minutos. Y el proceso anterior, que podría ser, por ejemplo, en este caso, el proceso de picking, tiene un tiempo de ciclo de 18 minutos. Es decir, cada 18 minutos tiene la mercadería lista para consolidar, y el proceso de consolidación tiene cada 15 minutos la mercadería lista para iniciar el proceso de despacho, y el proceso de despacho tiene cada 17 minutos lista la mercadería para que un camión salga. Entonces acá podemos identificar que el cliente, la demanda del cliente, me exige que salga un camión cada 20 minutos, sin embargo, mi tiempo de ciclo, el tiempo de ciclo de la última etapa es 17 minutos. ¿Esto qué sería? ¿Una cadena pull o una cadena push? Si el cliente me pide cada 20 minutos y yo le estoy entregando cada 17 minutos, ¿estoy dejando que el cliente me jale o estoy empujando? Seguro que me están, bueno, no los escucho, pero seguro que ustedes llegarán a la misma conclusión que yo, que estoy empujando, porque el cliente me pide cada 20, pero yo le estoy entregando cada 17 minutos un camión. Y bueno, ustedes dirán, no, pero estamos excediendo. No siempre más rápido es mejor, porque si bien es cierto, es más rápido, pero si la demanda no me lo está pidiendo, no es necesario. Y recuerden que a un menor tiempo siempre está relacionado al uso de recursos. Entonces, ¿qué significa? Estoy utilizando recursos que el cliente no me está pidiendo y por tanto estoy agregando costos a mi proceso que el cliente no me está solicitando y que no lo va a valorar. Adicionalmente, en este gráfico también, donde cada barra es el tiempo de ciclo de cada proceso, el proceso A, B, C, ¿no? El proceso A tiene 18 minutos, el proceso B 15, el proceso C 17 minutos, nos damos cuenta que esta cadena de procesos está totalmente desalineada y se van a producir esperas entre un proceso y otro, porque si el proceso B termina cada 15 minutos y el proceso C cada 17 minutos, va a significar que el proceso B va a entregar productos y esos productos van a estar esperando por lo menos 2 minutos hasta que sean atendidos por el siguiente proceso de despacho. Entonces, esta herramienta de comparar, de identificar cuál es el tiempo de ciclo de cada etapa del proceso y compararla con la tasa TAC o el tiempo TAC que me exige el cliente para su demanda, es súper importante para identificar si tengo un proceso push o pull. Y es importante porque también me ayuda a identificar los desperdicios. ¿Qué significaría crear un flujo continuo? Significaría si el cliente me pide una tasa TAC de 20 minutos, en el mundo ideal de un proceso continuo sería que todos los procesos tengan un tiempo de ciclo de 20 minutos. Si el cliente me exige cada 20 minutos tenga un camión listo, entonces significaría que el proceso de despacho tiene un camión listo cada 20 minutos, el proceso de consolidación tiene los productos listos cada 20 minutos y el proceso de picking tiene cada 20 minutos los productos piqueados listos para consolidar cada 20 minutos. Eso sería un proceso totalmente continuo y un proceso pull, donde el cliente está jalando con su demanda. Interesante, ¿no? Porque a veces en el día a día no lo vemos. Por eso a mí esta herramienta me parece súper valiosa porque nos permite aterrizar esta idea de pull-push al día a día y a la visión concreta de nuestros procesos. Entonces estamos en la clave número 2. Ahora continúo con la clave número 3. Camina el Gemba. ¿Qué es el Gemba? Masaki Mae es un gurú de Lean y del pensamiento Kaizen, y me gusta una reflexión que él hace, y él dice que el Gemba, bueno, Gemba es una palabra japonesa, ¿no? Porque todo esto de Lean viene de la cultura japonesa y de todo el trabajo que se hizo en Toyota. Y Gemba podemos decir que aproximadamente significa el lugar de trabajo o el piso donde se agrega el valor. Y Masaki Mae hace una analogía interesante. Dice, pone al gerente como un detective y el Gemba vendría a ser la escena del crimen. Entonces dice, para que un detective realmente saque conclusiones y llegue a saber qué es lo que pasó, debe ir a la escena del crimen, al Gemba. Porque no se imagina, o sea, yo no me imagino a Sherlock Holmes sentado en su oficina, infiriendo y deduciendo lo que pasó sin ir a la escena del crimen.
Siempre vemos que los detectives van a la escena del crimen, analizan, ven, porque ¿qué es lo que pasa cuando dejas que otras personas te cuenten? O cuando tú no vas a ver directamente. La información es sensible a tener sesgos. Cuando un gerente está sentado, un jefe, un supervisor está sentado en su escritorio esperando que alguien venga y les traiga la información, esa persona que se fue a la escena del crimen vio, miró, interpretó la información y se la trae inmediatamente, pero ya con el sesgo o con su interpretación al jefe, gerente, supervisor, ¿no? Y ese toma decisiones o concluye cosas sobre la información con cierto sesgo. Por eso es súper importante caminar el Gemba. Adicionalmente, tiene muchos beneficios porque conoces a la gente, conoces la realidad, puedes identificar visualmente cuáles son los desperdicios. Pero esta clave me parece súper importante y es la parte central de las 5 claves. En Sodigma, por ejemplo, tenemos la cultura de hacer las caminatas. Desde nuestro CEO hasta cualquier asesor de la organización, constantemente hace caminatas en las tiendas, hace caminatas en el centro de distribución, porque es parte de nuestra cultura. Incentivamos mucho las caminatas para visualmente observar y también ponernos en el zapato del cliente, en el caso de las caminatas en las tiendas. Entonces, esta es la clave número 3 para incorporar el pensamiento Lean en procesos logísticos. Camina el Gemba. La clave número 4, la gestión diaria y la gestión visual. Es súper importante tener una reunión de 5 minutos con tu equipo de trabajo todos los días. En esta reunión de 5 minutos debes conversar, debes tomar decisiones sobre los eventos que han surgido durante el día o durante el día anterior que te van a dar inicio al día de trabajo. Es importante tener esta reunión diaria donde puedan conversar, donde las personas del equipo de trabajo te puedan comentar y se puedan comentar unas a otras en qué situación están con respecto al avance de las prioridades, al avance de los objetivos. Y la gestión visual entra aquí a ayudar mucho porque a través de la visualización de cómo estamos con respecto a un objetivo, se genera la reacción de sentido de urgencia o de sentido de logro también cuando estás llegando, ¿no? Entonces es súper importante tener esta gestión visual y que el equipo de trabajo vea su avance o vea en qué estamos retrasados o qué proyecto estamos haciendo cuáles son los pendientes que tenemos que hacer. Y la gestión diaria es parte de la cultura, parte de esta evangelización que tenemos que tener en un pensamiento Lean aplicado a procesos logísticos o a cualquier tipo de procesos. Súper importante, por ejemplo, antes que los camiones salgan a ruta, reunirnos, ver cuáles son las posibles rutas, ver cuáles son los problemas en el día anterior que se tuvieron, qué podemos hacer para que eso no vuelva a suceder. Súper importante y valioso porque también incentiva, aparte del sentido de urgencia, el sentido del logro, el sentido de participación. Y al bajar tus 5 minutos, también estás en el Gemba. Entonces, esto se completa muy bien con el tema de caminar el Gemba. Clave número 5, Kaizen. Kaizen también es una palabra japonesa que podemos decir que aproximadamente significa Kai, cambio, Zen, mejor. Podemos interpretarla como mejora continua. ¿Ya? Pero la mejora continua suena un poco gaseoso, ¿no? ¿Qué es lo que te dice Kaizen? Sí, mejora continuamente, pero en pequeñas proporciones. Es una mejora de pequeñas partes, pero en la búsqueda incansable y constante de la excelencia. Pues, les pongo un ejemplo. Digamos que tenemos nuestros montacargas con una eficiencia de 20% y queremos llevarla a una eficiencia de 50%. Si nos ponemos esa brecha como objetivo de probablemente nos cansemos en la lucha por llegar y finalmente no lo logremos. Pero si cada 2 semanas me pongo una meta, es decir, estoy en 20%, en estas 2 semanas tengo que llegar al 25%, en las siguientes 2 semanas tengo que llegar al 30%, y progresivamente hallo esa mejora y obtengo y trabajo por ella, es mejor y es un camino más seguro. Por eso acá la clave número 5 es piensa en Kaizen en pequeñas mejoras constantes, insaciables en búsqueda de la excelencia. Eso es lo que te dice Kaizen. Esa es la clave número 5. Entonces les he contado estas 5 claves, pero he querido complementar estas 5 claves con una historia. Una historia
que les voy a contar. La historia se trata de Juan y de Rosa. Juan es el gerente de una tienda, de una de las 80 tiendas de una empresa de retail, y Rosa es la gerente de operaciones de abastecimiento. Como parte de su cultura, están caminando por el Gemba. Juan ha invitado a Rosa a caminar por el Gemba, por su tienda, y caminando por la tienda le muestra la nueva zona de almacenamiento que ha incorporado a la espalda de la tienda, donde tiene los productos que no alcanzan en la tienda en exhibición. Tiene los productos que le llegan, pero que no puede poner en la zona de exhibición. Y le cuenta entusiasmado que en el último año ha implementado racks y que eso le ha ayudado a optimizar el espacio, ¿no? Pero también le cuenta que en la última semana ha tenido que rechazar dos veces camiones, o ha tenido que también hacer esperar hasta 4 horas a un camión, porque tenía la zona de recepción de mercadería llena de mercadería y no podía recibir más mercadería, y la mercadería que estaba en el camión era una mercadería que estaba quebrada en su tienda. O sea, es decir, que necesitaba urgente porque había venta perdida de ese producto. Es decir, el cliente iba y se ponía cara triste porque no encontraba la mercadería. Sin embargo, su zona de recepción estaba llena de mercadería y se demoraban al acomodar la mercadería en esta zona de almacenamiento temporal. Rosa, preocupada y que algo no le cuadraba, le dice a Juan: vamos a analizar cualquier caso. Vamos, y cogen un caso al azar. Cogen el caso del florero. Y observan que, si bien es cierto, el florero está exhibido, pero también observan que hay mercadería en la zona de almacenamiento temporal. Entonces, revisan cuánto es la cantidad por mínimo de exhibición que tendrían que tener y por mínimo de venta que tendrían que tener suficiente en la semana para poder soportar la demanda. Y llegan a la conclusión que necesitarían 12 unidades. Sin embargo, al seguir revisando, observan en el sistema y en las guías de remisión que cada vez que del centro de distribución le reabastecen de esta mercadería, le reabastecen por paleta. Y por paleta de 4 cajas, y en cada caja hay 12 unidades. Es decir, le abastecen 48 unidades por semana. Y finalmente, perdón, se quedó. Y finalmente, en la tienda termina habiendo 48 unidades. 4 veces la cantidad que realmente se necesita para atender la demanda y tener bien exhibido el producto. 4 veces. Esto les hace ver que hay un problema, y se ponen a analizar y revisan en el momento, en el Gemba, cómo son las cajas. Y se dan cuenta que una caja que está dentro de las paletas, cualquier caja, es perfectamente manipulable y que contiene 12 unidades. Y que si el centro de distribución comienza a abastecer la tienda por caja, pasarían de tener no 4 veces lo que se necesita, sino pasarían a tener lo que se necesita. Rosa se lleva el trabajo y se lleva esta tarea para ver qué tendría que hacer para poder alinear la cadena y finalmente obtener este beneficio. Llega al centro de distribución y tiene una reunión con sus supervisores. En el almacén, todos los que conocemos un almacén y sabemos, es más rápido, más eficiente, entre comillas, manejar los productos por paleta, porque si es un producto importado, lo bajo del contenedor, lo encasillo, y así como lo encasillo en paletas, cada vez que me solicitan el abastecimiento de una tienda, saco la paleta completa y le envío. Digamos, la manipulación es mínima del producto en el centro de distribución. Entonces, encuentra una resistencia con respecto a los supervisores, pero se da cuenta que habilitando posiciones de picking podría
de picking de cajas podría abastecer a las tiendas. Por su lado, Juan se quedó con la tarea de ver si este problema que le dolía a él era un problema que le afectaba a las 80 tiendas que también tiene esta empresa. Y se da cuenta que efectivamente que en las 80 tiendas también tenían el mismo problema. Entonces, el beneficio de una tienda se multiplica por 80. Y se dan cuenta que el costo, digamos, la ineficiencia, entre comillas, del centro de distribución se ve súper compensada por el beneficio que se tienen en las tiendas. Es decir, con esto se aumenta el valor en el flujo integral de la cadena de abastecimiento. No se aumenta el valor solamente en un eslabón de la cadena, sino en el flujo integral, porque hacemos el costo-beneficio y el beneficio es más que el costo. Esta es una historia de la vida real y se las cuento para que vean cómo podemos aplicar el pensamiento Lean a situaciones reales. Bueno, esas son las 5 claves que les quería contar y una historia para complementar y una historia de la vida real para complementar y contarles cómo así aplicamos el pensamiento Lean a un caso real. Sí, no sé si hay preguntas, Patricia. Muchísimas gracias, Bremilda. Me encantó tu presentación, muy didáctica, muy clara, muy lean. Y sí, tenemos algunas preguntas para compartir contigo. La primera pregunta es, por tu experiencia, ¿cuál consideras tú que es la herramienta lean que es más fácil para aprender para el personal de una empresa y que también es la más rápida de implementar? El BCM, el mapa de cadena de valor, y que me gusta porque lo puedes implementar en equipo, o sea, puedes explicar el concepto que es bastante sencillo y pueden trabajar a través de la ideación, de la colaboración, con papelógrafo, con post-it o con hojas de color, como quieras hacerlo, y pueden crear juntos, ¿no? Y es un concepto bien sencillo que te permite esquematizar y entender cuál es el flujo de valor. Me parece una herramienta bastante sencilla y que ayuda a introducir a todos a este pensamiento del flujo de valor, a la idea de Lean. Me parece súper didáctica. Gracias, Bremilda. Y en tus 16 años de experiencia, me imagino que has pasado por varias empresas y me gustaría que me comentaras cuál es para ti la principal barrera o cuál ha sido la principal barrera cuando has querido hacer una implementación Lean. Bueno, la principal barrera es que cuando llegas a una organización que no es Lean, encuentras a veces situaciones de conflicto porque todos tienen razón. Y es de realidad, y cuando converso con las personas, todos tienen razón, porque cada uno habla de su dolor, pero muchas veces lo que no están viendo justamente es el flujo integral. Cómo ese dolor no solamente a veces es puntual, sino que lo tienen otras áreas y que no se trata de verlo de manera aislada, ¿no? De manera como silo, sino de verlo de manera integral. Entonces, la barrera es vencer primero el dolor de cada una de las personas y su sufrimiento, digamos, dentro de la cadena y que vean el flujo integral. ¿Y cómo logras eso? Logras eso con la evangelización. Yo creo que lo de Lean, como decía Roger, hay que transmitir el tema como propósito, ¿no? O sea, lo haces para crear el valor para el cliente, por eso es importante que veas cuál es el valor, lo que el cliente valora y cómo tú generas ese valor, ¿no? Y un poco enamorar al corazón de las personas y evangelizarlas hacia ese pensamiento y comiencen a ver no solamente su dolor, sino el flujo integral y cómo podemos entre todos construir, ¿no? Claro que sí, además alinearlos hacia un objetivo común y dejar muchas veces de ver las funciones, sino ver los procesos transversales en la organización, ¿no? Sí, es definitivamente también como personas, a veces cuando vamos a analizar un proceso y queremos identificar precisamente aquellas oportunidades de mejora, las personas empiezan a sentirse un poco atacadas y eso también podría influir en que no sea fácil una implementación Lean, ¿no? Por eso hay que trabajar primero
en la cultura organizacional y en ese corazón, como han mencionado Roger y tú. Y una última pregunta que tengo es, ¿cómo se mide ese retorno del esfuerzo o la inversión que significa una implementación Lean? ¿Cómo se mide eso en lo que se puede obtener en el corto, mediano y largo plazo? Como escuchar la presentación de Roger, y Roger hablaba de los quick wins. Bueno, inversión, cuando quieres implementar una cultura Lean, en realidad inviertes en talento, ¿no? En talento de gente que sepa, para que evangelice a las personas y mueva hacia esta nueva forma de pensar. Pero los retornos son inmediatos con los quick wins, con aquellos proyectos donde tú identificas desperdicios y rápidamente puedas tener beneficios. Te lo digo por experiencia, yo tengo 6 meses en Sodimac y hemos logrado varias cosas en equipo, trabajando con varias áreas, porque cuando tú comienzas a ver los procesos con un enfoque Lean, los quick wins, las cosas salen de inmediato. ¿Cómo? Caminando el Gemba, conversando con las personas, alineando. Entonces, hay retornos rápidos y hay retornos que son a largo plazo, ¿no? Son a largo plazo porque algunas cosas que haces en el momento no van a tener retorno inmediato, pero en el tiempo, por ejemplo, tener una cadena pull y no una cadena push, en el tiempo te llevan a tener costos muy bajos, ¿no? Entonces, es muy, digamos, rentable si vemos apostar por un pensamiento Lean. Y no lo digo yo o las personas que estamos metidas en el tema, sino lo dicen las evidencias de todas las organizaciones de clase mundial, como Toyota, por ejemplo, que basan todo su valor y todo su éxito de negocio en esta cultura Lean, ¿no? Entonces, la forma de cómo medir con los quick wins y en el largo plazo cómo los costos bajan sustancialmente. Muchísimas gracias, Brenilda. Ha sido realmente un placer tenerte en este webinar organizado por Lean. Te doy las gracias en nombre de todos los participantes que aquí están haciendo comentarios muy, muy entusiasmados por tu buena presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta. Muchas gracias a Win, muchas gracias a ti. Gracias. Ok, y ahora para finalizar, antes de finalizar este webinar, hemos organizado un sorteo para los participantes. Este sorteo consiste en un curso de educación ejecutiva gracias a WI y van a poder ver los resultados en este momento en sus pantallas. Por favor, Sarita, ¿nos ayudas con el sorteo? Mientras se realiza el sorteo, no se olviden, por favor, pueden hacer sus comentarios utilizando los hashtags que hemos definido para este webinar. Hashtag logistics. A ver, un segundo. Se me perdieron un poco los... Hashtag Lean SCM y hashtag Lean Logistics. Sarita, por favor. Aquí tenemos el resultado para Jocelyn Lizárraga. Gracias, Sarita. Bueno, hemos llegado al final de este webinar. Realmente ha sido un placer contar con Roger Lee, con Brenilda Coronel. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando y viendo en este momento por su participación. Gracias, Wins, por la invitación para ser la moderadora de este evento. Muy buenas noches. Gracias.